Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Sí, parece que sí, parece que ya lo han confirmado, inclusive otros medios, las Naciones Unidas, el señor Rafael Grossi, que dirige la Agencia Internacional de Energía Atómica, dice que la destrucción fue significativa. Las propias autoridades israelíes, que eran los más interesados en que esto ocurriera, también lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos. Hoy el ministro de la Defensa, Pete Hegseth, presentó una serie de evidencias y los propios iraníes han dicho a regañadientes que sí, que las plantas sufrieron un daño significativo. Por supuesto, los iraníes tratan de minimizarlo y de hecho tenemos una invitación para este fin de semana, una fiestecita. El Ayatollah ha convocado una fiestecita para celebrar la victoria de Irán en la guerra, pero de eso hablaremos más adelante. Pero Bueno, sí, podemos ir parece para la que fiestecita. Lo más seguro es sí. que nos vamos a conseguir ahí con los colegas de CNN, que son los otros que dicen que no sirvió para destrozar la capacidad nuclear de Irán el ataque del fin de semana. Yo no sé en qué equipo están jugando los señores. Por lo menos las tres plantas nucleares que fueron bombardeadas, la primera con 14 bombas de los 7 aviones que participaron y las otras dos con 75 misiles Tomahawk, por lo menos lo que fue el bombardeo fue sumamente exitoso. Ahora, que haya algún otro reducto donde hayan escondido material nuclear o los equipos para producir uranio en algún otro lugar que no se sepa, eso todavía está por verse. Pero los tres lugares que fueron bombardeados, específicamente esos tres, han quedado completamente inoperantes. Absolutamente. Y cuando decía que regresábamos a la normalidad, porque tenemos que seguirnos ocupando de las cosas domésticas, algunas muy delicadas, como es el caso del uso del famoso autopen o lápiz automático, a través del cual se firmaron una serie de documentos y todavía no sabemos si quien ocupaba la Casa Blanca con el título de presidente de la nación estaba en cuenta de lo que estaban firmando, si era con o sin su autorización. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, después de los titulares, porque hay una declaración bajo juramento ofrecida ayer por una mujer que trabajó para Biden en la Casa Blanca, que es realmente alucinante lo que esta mujer ha dicho. Y luego el jefe de gabinete o el jefe de despacho de la oficina de la primera dama, que por cierto no ha sido una primera dama protocolaria, ¿no? Como es la primera dama actual, Melania Trump, como fue en su momento la esposa de George W. Bush. Fueron primeras damas que se dedicaban a promover obras benéficas, a promover asuntos que tenían que ver con la educación, con la lectura, con la niñez. Nancy Reagan promovió una campaña en contra de las drogas, pero la primera dama anterior, la señora Jill Biden, fue prácticamente una mujer que estuvo casi que dentro del gabinete ministerial y algunos dicen que era muchas de las decisiones que se tomaron en relación a la presidencia las tomaba ella en ausencia de su esposo. Ah. El jefe de despacho de ella, que se llama Anthony Bernal, se ha negado flagrantemente a testificar, ha sido combinado a testificar por el Congreso y ha dicho que no lo va a hacer, así que lo único que queda es esperar una citación del Departamento de Justicia ya de manera obligatoria. Así es. Agustín, también lo vamos a tratar en el programa de hoy, el tema Venezuela. Y bien atinado porque nuestro invitado el día de hoy tiene una cantidad de información súper interesante acerca de lo que puede ocurrir si el próximo día 30 el juez de la causa, el que lleva el tema del Pollo Carvajal, le acepta al Pollo Carvajal una negociación a fin de obtener beneficios procesales porque la información que posee el Pollo va desde la creación del Tren de Aragua hasta la presencia de espías de la dictadura venezolana aquí en los Estados Unidos. Absolutamente, yo creo que Carvajal tiene en este momento una situación sumamente precaria y tiene nada más que dos alternativas. La primera es no decir nada, no declarar, no colaborar con la Fiscalía y con las autoridades americanas y probablemente por su edad, creo que tiene 65 años, pasaría el resto de su vida física en la cárcel. Ahora bien, si coopera, si testifica, si declara todo lo que sabe y aporta una serie de evidencias que sean importantes y de sustancia para el gobierno americano en futuras investigaciones de los chavistas, es posible que la Fiscalía le recomiende al juez, a pesar de la gravedad de los delitos en los que ayer se declaró culpable, o de los que ayer se declaró culpable,
es posible que lo sentencien a una pena un poco más reducida Mm. y con esos 65 años a lo mejor cumple 8, 9, 7, 12, pero todavía cabe la posibilidad de que pueda salir y pasar el resto de su vida en libertad después de cumplir una sentencia de menor duración. Vamos a ver qué dice el juez, pero bueno, vamos a entrarles entonces, mi querido Agustín, a una lectura de sus titulares para que la audiencia tenga el panorama informativo de esta hora. A esta hora, titulares de las noticias más importantes en cada tarde. Como hemos estado conversando, el asistente personal de la señora Jill Biden se negó a declarar ante el Congreso sobre el uso del lapicero automático y pudiera ser obligado a testificar por medio de una citación judicial. Ayer, una asistente del presidente Joe Biden admitió bajo juramento que firmó decenas de documentos con el lapicero automático sin saber quién los había autorizado. El Departamento de Comercio informó que la economía de los Estados Unidos se contrajo un 0,5% durante el primer trimestre de este año, en parte por una reducción de los gastos del gobierno federal. Sin embargo, a pesar de la contracción económica, las bolsas de valores reflejaron aumentos y se encuentran a punto de establecer hoy nuevos récords de ganancias. La empresa de electrodomésticos General Electric trasladará su fabricación de lavadoras de ropa de China al estado de Kentucky, donde invertirá $490 millones. La Corte Suprema determinó que los estados tienen la autoridad de quitarle los fondos del programa del Medicaid a la organización Planned Parenthood. La Corte Suprema también determinó que si un inmigrante ilegal desea apelar su orden de deportación, deberá hacerlo dentro de los 30 días desde a partir del momento en que el Departamento de Inmigración emita la orden. El ex general venezolano Hugo Carvajal cooperará con la Fiscalía Federal a cambio de una reducción de su sentencia tras declararse culpable de cargos de narcotráfico. Y ha comenzado la construcción del centro de detención para migrantes en medio del Parque Nacional de los Everglades. Somos Actualidad 1040M. Gracias por su sintonía. Agustín, mucho que decir, muchas opiniones con relación al tema del Alligator Alcatraz, que es así como piensan denominar este centro de detención que está ubicado allí en un antiguo aeropuerto en la zona del Parque Nacional de los Everglades. Ayer alguien me daba información sobre que sí tienen previsto la colocación de equipos de refrigeración para acondicionar los lugares donde van a estar recluidos los migrantes ilegales que sean llevados a esa zona. Eso es una muy buena noticia porque no solamente, ¿no?, por el hecho en sí de que no es lo mismo que un ser humano esté bajo aire acondicionado a que ese mismo ser humano, independientemente de lo que haya hecho, pase un calor de 100 grados, porque si tú te colocas bajo una carpa al sol en el verano de los Everglades, en el verano del sur de la Florida, debajo de la carpa la temperatura puede ser hasta más caliente que a la intemperie, que fuera de la carpa, entonces, porque hay una acumulación de calor. Si eso se produjera, inmediatamente iban a llover demandas de los grupos de derechos humanos y de los grupos pro inmigrantes ante los tribunales federales, y los tribunales federales probablemente van a escuchar esas demandas y le van a dar la razón a los demandantes. Así que tendríamos un gasto exorbitante de cientos de millones de dólares y luego nos quedaríamos con un centro que algún tribunal federal habrá prohibido su uso. Entonces realmente no habría sentido, ¿no? Pero si van a colocar aire acondicionado, pues ya mirándolo desde el punto de vista humano y también desde el punto de vista de la inversión en sí y del el propósito de la idea, pues yo creo que sería mucho más sensato. Como te decía, pues fue una información extraoficial que me dio alguien que de alguna manera trabaja en el suplir algunos de los materiales que allí se necesitan y que la información que tienes es esa. No tengo la información oficial, pero como tú dijiste, si es así, y esperemos que así sea, primero porque más allá del delito que haya cometido cualquier persona, no puede ser sometido a esa tortura de 105, 107 grados metido en una carpa.
Y además, también el tema de que toda esa inversión se perdería, porque al final de cuentas, como tú dices, una corte diría hay que sacar a esa gente de allí y se perdería el dinero que se invirtió. Por otra parte, ha habido también unas denuncias sobre las condiciones en las que se encuentran los centros de detención de migrantes en Florida. El congresista Carlos Jiménez estuvo de visita la semana pasada en algunos centros y esta semana estuvo en la cárcel de Crom. Y yo escuchaba más temprano una declaración del congresista donde dice no hay ningún tipo de violación a los derechos humanos, pero vamos a estar claros, se trata de un centro de detención, no es un hotel para que los migrantes vayan a descansar. Los centros de detenciones tienen características especiales de seguridad y de recibir momentáneamente a un grupo humano que luego se decide si se queda o si es deportado. Absolutamente, y espero que esto sea con un carácter absolutamente temporal, porque no se puede dejar a esas personas ahí. Vamos a imaginar que los que han cometido delitos sean deportados ipso facto, tan pronto se cumpla con el debido proceso. Y hoy hay una información muy interesante, porque el Tribunal Supremo se ha manifestado en ese sentido. Por una decisión de 5-4, el tribunal determina que una persona que quiera pelear su orden de deportación, la quiera retar, tiene 30 días para hacerlo a partir del mismo momento en que las autoridades de inmigración emiten la orden de deportación. En ese periodo de 30 días, el afectado puede iniciar un proceso de apelación de la orden de deportación. Así que yo me imagino que las personas que han cometido delitos y que van a ser deportados porque son criminales, pues van a ser deportados a sus países de origen, y si algunos de esos países de origen no los aceptan, pues entonces tendrán que ir a algún centro fuera de los Estados Unidos. Pero los otros, los que no han cometido delito y simplemente están aquí de manera ilegal y están trabajando en la construcción, o en la agricultura o en una planta de procesamiento de alimentos, y llega inmigración, hace una redada y los captura, yo me imagino que van a estar en estos centros de una manera muy temporal y muy corta, hasta tanto se ventile el proceso judicial que hay que otorgarle a cada uno de ellos, y luego puedan salir del país. Yo no imagino que van a estar ahí por un periodo largo de tiempo, porque realmente no han cometido delitos. La única violación es la violación migratoria de haber entrado ilegalmente a los Estados Unidos. Y sin dejar de tomar en cuenta que el propio presidente de los Estados Unidos, como decía María Elvira Salazar, la congresista de acá del sur de la Florida, en su conversación con el jefe de la Reserva Federal, decía, el propio presidente ha hablado de que hay que mirar con cierta mirada especial a esta gente y buscar una salida, buscar una figura que les permita cierta cantidad de meses al año trabajar en lo que están haciendo para no recibir el impacto que recibiría la economía si toda esa gente es deportada. Esa idea del presidente quedó ahí, Agustín. Mira, hoy el Departamento de Comercio revela o divulga la información de que la economía de los Estados Unidos se contrajo un 0.5% durante el primer trimestre de este año, enero, febrero y marzo. Lo atribuyen en gran medida, pero no de manera exclusiva, en gran medida a que en esos primeros 2 o 3 meses del año, el gobierno, el nuevo gobierno, que tomó posesión el 20, pero entró con la manga al codo, empezó a reducir en miles de millones o en cientos de miles de millones de dólares los gastos del gobierno. Claro, al haber una reducción de los gastos del gobierno, el gobierno gasta, pero gasta aquí, con la excepción del dinero que se estaba mandando para afuera a través de la agencia USAID, que sí iba para otros países. La mayoría del dinero que gasta o que gastaba el gobierno federal y que fue detenido ese gasto, se invertía acá en los Estados Unidos, y eso tiene evidentemente un efecto multiplicador en la economía. Cuando ese gasto se reduce a través del Departamento de Eficiencia Gubernamental, se detienen los gastos de casi todas las agencias federales, se comienza a reducir el personal, que en algunos departamentos era excesivo, y empezaron a recortar. Pues todo eso tiene también un efecto de disminuir el crecimiento de la economía. En gran medida se lo atribuyen a esto, pero también hay un componente por la cantidad de deportaciones que se han hecho de personas que estaban trabajando, no de los criminales que estaban en la calle delinquiendo, sino de las personas que han estado trabajando, y que, por supuesto, si en una planta de carne o de pollo o de cerdos o una lechería o una industria X
hay 100 personas trabajando y de pronto llega inmigración y descubre que hay 30 que son o 40 que son indocumentados y se los lleva, pues evidentemente hay una disminución de la capacidad productiva de esa planta o de esa industria y eso se refleja también en el crecimiento de la economía y en los números que ha reportado hoy el Departamento Federal de Comercio. Sí, eso está pasando en varios lugares, en plantas, en restaurantes, en la misma industria de la construcción. Ya Sí. se le hace cada vez más difícil a los jefes de cuadrilla, a los maestros de obra, conseguir al personal que va a trabajar en la elaboración de una acera frente a una residencia, frente a una casa, la colocación o la refacción de un techo, porque la gente tiene temor de salir a trabajar. Y yo creo que, como tú dices, Agustín, además de ese 0,5% de contracción que se lo adjudican a la reducción del gasto público, pues obviamente también la falta de mano de obra en algunos sectores de la economía también deben tener parte de responsabilidad en esta contracción. En Texas, por ejemplo, la semana pasada, creo que fue la semana pasada o tal vez la semana antepasada, en un sitio que se dedica a la alimentación, fue inmigración y se llevó a todo el personal. Todo el mundo que trabajaba ahí era indocumentado. Y algunas personas dirán, bueno, pero esos indocumentados le están quitando el empleo a personas de acá de los Estados Unidos, personas que han nacido aquí, anglosajones, afroamericanos o hispanos que llegamos hace mucho tiempo y ya somos ciudadanos. No, no es el caso. En algunos de estos lugares no hay suficiente mano de obra Mm. para ese tipo de trabajo, porque las personas que nacieron aquí o las personas que llevan siglos acá por su familia, han evolucionado y trabajan en otras cosas, Ujú. trabajan más bien en el ambiente de oficinas, algunas personas han tenido la oportunidad de estudiar, o muchas personas han tenido la oportunidad de estudiar, se han profesionalizado y algunos son plomeros licenciados, otros tienen sus propios negocios, pero ese tipo de mano de obra de baja, eh, de la que no requiere una gran educación o un gran nivel educativo, la persona que trabaja en una industria de la construcción. Pero en la industria de la construcción hay dos tipos de trabajadores. Está el trabajador especializado, el plomero con licencia, que ha Ujú. tenido que pasar un montón de años estudiando para profesionalizarse y sacar su licencia. Pero luego está el individuo que con un pico y una pala abre una zanja Ujú. para colocar los cimientos de una obra. Este segundo caso, pues esa persona no necesita pasar ningún curso, ni ninguna licencia, ni tener ninguna educación, ni nada, simplemente tener la fuerza física y la resistencia para poder hacer ese trabajo manual. Y lo mismo en el campo de la agricultura. Pues en el campo de la agricultura me imagino que habrán personas especializadas con títulos universitarios en botánica y en cuestiones de fertilización y en cuestiones de agronomía, pero también hay muchas personas que no requieren ese tipo no se les exige ese tipo de conocimiento porque solamente lo que van a hacer es a recoger tomates o a recoger brócoli o a recoger fresas o a sembrar calabaza. Y para eso no hace falta absolutamente ni un cuarto grado de escolaridad. Sin embargo, si usted retira de la cadena de trabajo de esa planta o de esa industria a ese personal poco calificado, pero muy esencial, el plomero, el electricista o el doctor en agronomía no va a recoger la fresa, ni la calabaza, ni el melón, y al final vamos a tener todos una escasez alimenticia. Absolutamente.